Quien le saluda es Edison Sánchez, profesional de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. El día de hoy, junto a Pameli Valle Chacaltana, especialista de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la Violencia de Género, estamos a cargo de esta conferencia sobre hostigamiento sexual en el trabajo. Antes de poder comenzar, quiero darles algunas indicaciones generales que es importante que puedan tener en cuenta. Por las características y cantidad de participantes en el evento, la estructura es la siguiente. Quienes tenemos habilitado la cámara y el audio y la posibilidad de presentar somos quienes les hablan, los panelistas en este caso. Y por otro lado, todas las personas, todos los participantes tienen la opción de escuchar y o ver la presentación. No tienen la posibilidad de poder activar el micrófono. ¿Ok? Y eso es importante, por favor, para que puedan mencionar también sus compañeros que se van integrando a esta conferencia el día de hoy. Por otro lado, hay dos precisiones que también resultan importantes. Lo primero es que a través del chat les voy a compartir un enlace para que puedan ingresar y puedan ahí confirmar su registro de asistencia. Repito, a través del chat les voy a compartir un enlace en el cual van a tener que ingresar para poder registrar su asistencia. Este enlace lo voy a pasar durante por lo menos los 30 siguientes minutos. ¿Ok? Faltando 20 minutos aproximadamente, vamos a proceder con preguntas y respuestas. Y en este caso, ustedes tienen habilitado para poder hacer sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas que tiene el mismo aplicativo Zoom. Les agradecería que por ese medio lo puedan efectuar. Caso contrario, también lo pueden realizar por el mismo chat y yo voy a ir recopilando las preguntas para poder contestarlas en los últimos 30 minutos. ¿Ok? Sin más preámbulo, doy la bienvenida a Pameli por parte del Ministerio de la Mujer. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Edison. Desde la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, queremos agradecer a todas, a todos y todas en esta charla de sensibilización sobre un tema muy importante como es el hostigamiento sexual. Voy a compartir mi PPT, me dicen si no se ve o algo, por favor. A ver. Listo, creo que ya le di, no, está cargando, ya está. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Perfecto, se visualiza. ya, genial. Bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar 3 puntos, ¿no? Los que ustedes pueden ver en pantallas. Creo que es importante, es clave mencionarlos porque así pueden conocer cuál va a ser el hilo conductor de la exposición que está a cargo del MIM. Vamos a empezar hablando de qué es violencia de género, para que después podamos comprender por qué es importante entender el hostigamiento sexual como una manifestación de esta violencia. Y finalmente vamos a conocer a grandes rasgos el marco conceptual del hostigamiento sexual en el marco de la Ley 492, perdón, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 14/2019. Bueno, creo que muchos o muchas, quizás algunos han escuchado de este concepto, el concepto de violencia de género. Hemos podido ver en las noticias casos de feminicidios, de violación sexual. Bueno, y ahora en esta exposición vamos a hablar de una de sus manifestaciones, que es el hostigamiento sexual. Pero primero quiero señalar que la violencia de género va a evidenciar una asimetría histórica, es decir, una desigualdad histórica, valga la redundancia, que perpetúa en diversas sociedades como la nuestra, una jerarquía entre hombres y mujeres. En estas sociedades se va a establecer una división rígida sobre el cuerpo y las identidades de las personas. Y me explico. Desde la que la persona nace, si su cuerpo es percibido como masculino en base a su genitalidad, debe entonces esta persona coger también una identidad masculina, ¿no? Que va a tener que cumplir ciertos atributos, ciertos roles y moverse en determinados espacios. Ya vamos a ver más adelante sobre estos puntos. De igual manera, los cuerpos que van a ser percibidos como femeninos también en base a esta genitalidad, se les va a asignar la identidad femenina, que va a ser construida culturalmente en oposición a las identidades masculinas de los hombres, ¿no? Esta construcción debe entenderse, como mencionábamos, en el marco de una jerarquía, en donde sobre todo las mujeres y las personas que no van a responder a esta división rígida, ¿no? Masculino-hombre y femenino-mujer, como por ejemplo las personas no heterosexuales o las personas trans, van a ser las que van a estar subordinadas y las que más van a sufrir las consecuencias de esta división de la que hemos venido hablando, ¿no?
Entonces, en resumen, básicamente lo que esta simetría, esta división postula, es que hay una manera determinada de ser hombre y una manera determinada de ser mujer, ¿no? Y en este contexto, la violencia de género va a ser un recurso justamente para mantener esta división, y su objetivo va a ser sancionar la transgresión de las normas de género, ¿no? Y entiéndase normas de género como los roles, los espacios y atributos, los cuales vamos a ver a continuación. Bueno, empezamos con los roles. Creo que pueden ver el gráfico, ¿no? Que a los hombres les va a corresponder el rol en esta división rígida. Estamos hablando a partir de esta división rígida, este imaginario, a los hombres les va a corresponder el rol productivo, de generación de bienes, de riqueza. Ellos son pues los proveedores del hogar, ¿no? Mientras que las mujeres, por otro lado, van a estar como relegadas a su función reproductiva, por lo que le va a corresponder pues las tareas del hogar, la crianza de los hijos, cuidarlos, preparar la comida, ¿no? Hacer limpieza y cuidar incluso a otras personas que van a ser, que generalmente las personas adultas mayores, las personas enfermas, incluso a la pareja, ¿no? Y ahora tenemos los espacios, que van a ser los lugares donde está permitido moverse, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Los hombres van a estar, digamos, en la esfera pública, donde van a tener acceso a educación y trabajo, y por otro lado, las mujeres en el espacio privado, en el espacio del hogar, ahí digamos que va a estar conectado bastante esta función reproductiva de la que se hablaba, y como la mujer se encarga básicamente de tener a los hijos y criarlos, pues su espacio va a ser la casa, ¿no? Su espacio normal, natural, entre comillas, va a ser la casa. Y finalmente van a estar los atributos, que básicamente son los estereotipos, que van a estar basados en esta división rígida y que van a, digamos, a plantearse de manera muy opuesta, ¿no? Por un lado, las mujeres, bueno, el imaginario que tenemos sobre ellas es que están dispuestas a la renuncia, al sacrificio por el cuidado de los hijos, y solo piensan, pues son personas emocionales, son sensibles, piensan con el corazón, y van a tener que cumplir una serie de expectativas que básicamente es que se espera que sean dulces, que sean pasivas, y van a ser objeto de las necesidades de los hombres, ¿no? Y al contrario, los hombres o sea, vamos a, digamos, a construir ese estereotipo de que son personas racionales, ¿no? Ellos no van a pensar con el corazón ni con la emoción. Es más, muchas veces ellos van a responder con agresividad, con violencia, es lo que se espera, ¿no? Generalmente las discusiones entre hombres se va a esperar que se agarren a golpes, usen la rudeza, ¿no? Y también se les va a atribuir a los hombres un supuesto instinto sexual irrefrenable, ¿no? Que va a ser la razón, entre comillas, por la que se va a justificar muchas de sus conductas, ¿no? Y digo razón entre comillas porque todos los estereotipos son construcciones socioculturales y no van a ser características determinadas por naturaleza, ¿no? Y creo que estos atributos tienen consecuencias muy fuertes, no sé si algunos lo han vivido, han podido observar, desde que a sus sobrinos quizás, a sus hermanos de pequeños, ¿no? Que los hombres en realidad desde muy chiquitos reprimen sus emociones, ¿no? Desde que son niños, si los niños se expresan con emociones, lo más común que les dicen es, los hombres no lloran, lloras como niña, o incluso palabras muy fuertes como, oye, eres un maricón, ¿no? Y también, ¿no? Cuando las mujeres no cumplimos con estos atributos, con estos roles, cuando nos movemos en el espacio público, ¿no? Nos vamos fuera del espacio del hogar, vamos a ser constantemente interpeladas, nos van a decir tu lugar es en la cocina, y frases así. Y aquí voy a hacer un paréntesis para comentar algunas cosas que nos va a permitir, digamos, entender todo esto, lo que he hablado de los roles, la división rígida, y traigo a colación algunas preguntas que nos han hecho en las capacitaciones, y por ejemplo, cuando estábamos hablando de estos temas, la violencia de género, y hablando un poco de los atributos y estos roles, un participante nos preguntó y ¿no? nos dijo que si entonces la maternidad era una construcción también social, ¿no? Porque él decía, si la capacidad reproductiva es de la mujer y no del hombre, ¿cómo la maternidad va a ser algo construido, ¿no? Nosotros creemos que sí, que la maternidad es una construcción social, básicamente porque esta capacidad reproductiva de las mujeres que bien señalaba el participante, entendiéndose evidentemente en el marco de una autonomía de las mujeres como una elección libre de tener hijos y de asumir el cuidado, esta capacidad reproductiva no puede, o sea, no tiene por qué definir cómo debe ejercerse la maternidad, ¿no? Y la idea que se tiene de maternidad, o el estereotipo que tenemos como sociedad de maternidad, apunta, creo yo, desgraciadamente, a que quien debe asumir todo el rol de cuidado de los hijos es la mamá. No apunta, en su mayoría de veces, a un rol compartido del cuidado de los hijos entre ambos padres, sino que apunta únicamente a la mamá, ¿no? Entonces, además que también en la maternidad también esta idea de sacrificio, de abnegación, de primero tus hijos y esposo y luego tú, ¿no? Entonces, este estereotipo de maternidad pretende definir
nos va a decir que el espacio natural de las mujeres es el hogar y que ese es su espacio, ¿no? Incluso esto, si bien como sociedad creo que hemos cambiado, hay muchos estereotipos que hemos ido reconociéndolos como tales, creo que hoy en día todavía hay muchísimo por hacer. Y un ejemplo, también traigo a colación una anécdota, y le he contado en varias otras capacitaciones, pero fue algo, una anécdota en la que yo presencié, porque justo estamos en el mes de marzo, donde el día 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y donde muchas entidades generalmente suelen llevar a cabo talleres o charlas, ¿no? Aprovechando este día tan importante. Bueno, yo estuve en una entidad, no voy a decir cuál, hace un par de años, y en esa época a la Oficina de Recursos Humanos de esa entidad se le ocurrió, pues, ¿no? Dictar un taller para trabajadores y trabajadoras con la finalidad de reflexionar ese día, ¿no? Y bueno, realmente que en ese momento generé muchas expectativas porque, wow, qué bueno que hablemos de estos temas, ¿no? Entonces llegó el dichoso día y tenías al jefe de recursos humanos presentando un taller denominado Multifuncionalidad de la Mujer. Sí, tal cual, ese nombre, multifuncionalidad. Como verán, yo me estaba preguntando, y creo que muchos de mis colegas nos preguntábamos si estaban quizás presentando alguna impresora, esas impresoras multifuncionales que copian, escanean y imprimen a la vez. No, bueno, no era eso, ¿no? Y incluso, y lo digo porque es interesante, porque en esa charla habían jefes, bueno, había un público, evidentemente, la mayoría mujeres, había algunos hombres, y bueno, la encargada de dar el taller era una especialista, entre comillas, y ella, por ejemplo, empezó con su proyección de su presentación, así como la estoy haciendo yo, y ahí, en realidad, les voy a leer para que ustedes también puedan tener esa idea, pero creo que lo que ella puso en esa presentación, en esa lámina, va a resumir todo lo que hemos dicho, esta división de género, estos roles y atributos y espacios que la sociedad nos asigna constantemente, ¿no? Y yo justo estaba, lo bueno es que esto está, digamos, para la posteridad, porque está en un Twitter que salió en su momento cuando se dio este evento, y se quejaron mucho de esta entidad, pero bueno, lo que decía la presentación tal cual, se los voy a decir, no es invento mío. Y empezaba así: este lugar especial de mujer ejemplar lo ocupas tú, que cada día pones en ejercicio lo que es ser multifuncional. Desde que amanece el día, preparando el desayuno, las loncheras de tus hijos, sus uniformes, la ropa de tu esposo, de tal forma que nada les falte. Y luego, si queda tiempo, te fijas en ti. Tienes que salir apresuradamente al XX lugar de trabajo, y llegas a tiempo a trabajar las 8 horas diarias y retornas para volver a atender a los tuyos con amor. No me lo contó mi abuela, mi mamá, sino que es algo que yo presencié ese evento. Estamos hablando en pleno siglo XXI, el año entre 2018 y 2019. Y bueno, yo voy a rescatar algunas frases, voy a extraer 3 frases de eso que les he leído que estaban en esa presentación ese día, ¿no? La primera frase es: tú, mujer ejemplar. Porque claro, para la sociedad hay una forma de ser mujer, una forma determinada, ¿no? Y si cumples con estos roles y atributos que hablábamos, de emoción, de renuncia, de sacrificio, eres, pues, digamos que cumples eres una mujer ejemplar, ¿no? Y la otra frase es el ser multifuncional, ¿no? O sea, tú eres mujer, puedes trabajar, sí, o sea, puedes trabajar, puedes estudiar tu maestría, tu doctorado, todo, pero también tienes que cuidar a los hijos, la casa, ¿no? El esposo, la pareja, él no, pero tú sí. Y luego, la otra frase que dice, ¿no? Y luego, si queda tiempo, te fijas en ti. Sales apresuradamente a trabajar y retornas para atender a los tuyos, ¿no? Y nuevamente esta idea de sacrificio, de renuncia, esta idea de que están varias personas antes que tú, ¿no? Bueno, evidentemente yo no recuerdo muy bien cuáles fueron las reacciones de las personas en el evento, pero como comprenderán, yo y muchas de nosotras nos retiramos y definitivamente hicimos llegar nuestro malestar a los organizadores de este evento, ¿no? Y esto, lo que dije, también lo hemos podido ver el año pasado, al inicio de la pandemia. Muchos recordarán que una de las medidas que impulsó la gestión, el gobierno anterior, fue el llamado, bueno, lo nombraron así, pico y género, ¿no? Una medida que se implementó, como mencioné al inicio, y bajo esta medida lo que se buscaba es que ciertos días circulen los hombres y ciertos días circulen las mujeres, ¿no? Y efectivamente esta medida tenía un fin interior, que era disminuir la movilización de personas, ¿no? Evitar la aglomeración. Entonces, lo cierto, pues, es que en la realidad fue que los días que le tocaba salir a las mujeres, los mercados, los supermercados se encontraban con mayor aglomeración. Y se preguntarán por qué falló esta medida.
Y la respuesta que considero es que porque evidenció toda esta división rígida que existe, todos esos atributos, estos roles. En su mayoría, las tareas del hogar, como la compra de comida también, los alimentos, las realizan ¿quiénes? Las mujeres. La aglomeración responde pues a esto, también evidentemente responde a la situación de precariedad, perdonen por la bulla, a la situación de precariedad que viven muchas familias, ¿no? Que no cuentan con algo que puede ser muy básico para muchos hogares como una refrigeradora, pero evidentemente, y también evidentemente se suma el tema de los ingresos que muchas familias viven del día a día, ¿no? Y que eso las obliga a tener que salir a comprar todos los días, ¿no? Pero evidentemente una de las razones que falló en el pico y género fue el hecho de que las mujeres en las que salían, en su mayoría, ¿no? Y también creo que se podría visibilizar también que en el momento este que momento en la pandemia en que las medidas fueron bien mucho más rigurosas, ¿no? El gobierno señaló que la identificación del género de las personas iba a ser visual, ¿no? Pero también se conocieron casos, por desgracia, de mujeres trans que salían en el día que les tocaba salir, pero que eran retenidas por efectivos policiales quienes les exigían sus documentos, ¿no? Pese a que visualmente estaban identificadas. En las noticias también se vio que un caso de una mujer trans que fue llevada a la comisaría y le exigieron que haga sentadillas y que repita todo el tiempo la frase soy hombre, soy hombre, soy hombre, ¿no? Entonces, dicho estas tres cositas, tratándose del hostigamiento sexual como una forma de violencia de género, es importante entenderlo como una expresión de violencia de género y a partir de esa comprensión vamos a ver comportamientos o actitudes ofensivas que por muchísimo tiempo no se consideraron como tales, ¿no? Muchas de estas conductas han sido normalizadas o justificadas por una supuesta patología. Es muy común decir, ay, no, es que él hizo eso porque, bueno, tiene algo, ¿no? Tiene algo en la cabeza, ¿no? Una conducta patológica. Cuando en verdad es consecuencia de la división rígida de la que hemos estado hablando, que con sus roles, atributos y espacios en torno a una supuesta sexualidad irrefrenable de los hombres y una supuesta actitud pasiva de las mujeres, entonces han tenido por mucho tiempo, han existido por mucho tiempo estas conductas que se han dirigido a nosotras, principalmente a las mujeres, que no eran consentidas por nosotras, pero que no sabíamos cómo verbalizar esto que estábamos atravesando, que por mucho tiempo se pensó como normal, ¿no? Y un ejemplo también de ello es otra manifestación de violencia de género, pero que en su momento se conocía como piropos, entre comillas, ¿no? Que hoy en día creo que colectivamente hemos reconocido como lo que son. Acoso sexual en espacios públicos, otra forma de violencia que no es materia de esta presentación, pero que es importante entender cómo ha cambiado, ¿no? Y eso también se suma al hecho de que el hostigamiento, porque también se dice, ay, el hostigamiento, ahora todo lo ven hostigamiento. El hostigamiento sexual siempre ha existido. Creo que muchos o muchas que en la etapa escolar hemos sufrido hostigamiento sexual. Ha sido muy común, quizás a las mujeres y a aquellas identidades femeninas también, de que cuando veíamos en la calle, en la vereda, a un grupo de hombres, lo que hacíamos es evitar esa calle o irnos a la vereda del frente y pasar rapidito, ¿no? Hoy en día ya hay normas más concretas, pero justamente lo que ha cambiado es que hoy en día hay normas, básicamente, desde el 2016, con el reglamento las normas están mucho más claras, hay procedimientos muchísimos más claros, la gente ya conoce la ruta, las entidades también en el trabajo, las municipalidades en cuanto al acoso sexual en espacios públicos, han asumido, han entendido cuál es su rol para prevenir y sancionar estos casos, ¿no? Entonces no es que el hostigamiento sexual recién haya existido, sino que hoy en día se conocen las rutas, hay una normativa mucho más clara y creo que también hay un mayor avance en cuanto a la sensibilización, ¿no? Por ejemplo, este evento. Entonces, el ingreso, continúo con lo que dice, que pueden ver en el PPT, el ingreso de las mujeres al espacio educativo, formativo y laboral va a significar una amenaza a este orden establecido, que es todo esto que hablábamos, y justamente el hostigamiento sexual sirve para marcar el espacio que les corresponde a las mujeres, en los lugares que tradicionalmente han sido reservados para los hombres, como por ejemplo el espacio laboral, ¿no? Bueno, aquí gráficamente resume lo que hemos expuesto, ¿no? Entender que el hostigamiento es una forma de violencia de género y concretamente una expresión de la violencia sexual, perdón. Ahora bien, la violencia sexual tiene un impacto, tiene unas consecuencias sobre sus víctimas, tiene un impacto directo en la salud, sobre todo, con repercusiones psíquicas, pueden ser reacciones relacionadas con el estrés, ¿no? Traumas, ansiedad, depresión, nerviosismos, baja autoestima, y también físicas, ¿no? Trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, que están generalmente muy ligados a la situación de ansiedad, hipertensión.
Pero también el hostigamiento sexual también puede generar costos económicos, como consecuencia de ausencias al trabajo, reducir la capacidad laboral, la desmotivación, ¿no? O sea, en general situaciones a las que nos puede llevar a estar en un ambiente hostil para nuestro desenvolvimiento laboral. Y también quiero aquí un paréntesis en cuanto al impacto directo en la salud, porque no hay que pensar que muchas veces estas conductas, estos impactos que tiene van a poder ser observables por nosotros. Me explico. Hay muchas personas que pasan por una situación de depresión y pueden todos los días ir normalmente al trabajo y estar sonriendo, y para todos sus compañeros esa persona está perfectamente feliz o está perfectamente bien, pero a nivel interno, a nivel emocional, no lo está. Por eso es importante, más adelante Inson lo va a ver en el tema del trámite, en estos casos el informe psicológico hecho por un especialista, porque no muchas veces vamos a poder, va a ser estas situaciones de salud, de afectación a la salud van a ser observables por nosotras, ¿no? Bueno, también es importante señalar que en la evaluación de estas consecuencias se tiene que tener en consideración otros factores que se pueden interrelacionar y generar formas específicas de afectación, como el color de la piel, el lugar de procedencia y la condición migratoria. Hoy en día, con la crisis migratoria y la situación de vulnerabilidad que viven muchas mujeres y personas migrantes, sobre todo las que están en situación indocumentada o situación irregular, en las cuales puede ser una situación un poco más precaria y de desventaja frente a la persona, que han habido casos que nos han reportado que generalmente son los jefes, en las cuales pues la víctima, debido a su situación indocumentada o irregular en este país, no tienen toda la confianza para poder acudir a las autoridades correspondientes por temor evidentemente a que sea expulsada, que se le abra un procedimiento sancionador por situación irregular y además por desconocimiento de la normativa, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? Ya. Entonces, dicho esto, vamos a primero ubicarnos un poquito. Esto nos va a ayudar a que estamos hablando del hostigamiento sexual en el espacio laboral y propiamente en el espacio público, donde la entidad que va a supervisar va a ser el servir, en el caso de las empresas o centros de trabajo privados, el ente va a ser Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, según su reglamento de inspección laboral. Y evidentemente cuando el hostigamiento sexual tenga un indicio de delito, los supuestos de hechos se configuren dentro del tipo penal de acoso sexual, la vía sería la penal y no correspondiente a la denuncia penal y luego el trabajo que viene a realizar el Ministerio Público. Pero en el marco del tema de la presentación de hoy, en un hostigamiento sexual en el trabajo, en el espacio público, estamos hablando de un procedimiento administrativo disciplinario, que es el que va a hablar mi compañero más adelante, así que no se preocupen. Bueno, empezando que la ley 27942, la que me hice referencia al inicio, en la primera lámina, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, define el concepto de hostigamiento en su artículo 4. Vamos a leerlo, pero luego vamos a ir desglosando alguna de esta gran definición. Te dice que el hostigamiento sexual es una forma de violencia. Creo que a estas alturas podemos entender, ya nos puede quedar un poco más claro que es una forma de violencia configurada, ¿no? Y en este caso, mediante una conducta de naturaleza sexual o sexista. ¿Qué hablamos con conducta sexista? La conducta sexista son los comportamientos que van a promover o reforzar estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios, ¿no? Que van a suponer esta subordinación de las que se hablaba, de lo que se hablaba entre hombres y mujeres sobre todo. Y la conducta sexual van a ser, mejor dicho, pueden ser, de hecho, la propia ley, el propio reglamento, perdón, te va a decir cuáles son. Bueno, cuáles podrían ser. Recuerda que ninguna de lo que yo le menciono es una lista cerrada. Comentarios, insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición, exposición de material pornográfico, por ejemplo, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual. Evidentemente el contacto no tiene que ser siempre físico, y hoy en día, en el marco de muchos nos hemos trasladado al trabajo remoto, también existe contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. Y acá es un punto muy importante, la palabra no deseada. Debe ser una conducta no deseada por la persona contra la que se dirige. En eso de no deseado juega un papel muy importante el consentimiento. Y nosotros desde el MIP usamos una concepción del consentimiento en el marco de la evaluación que hacemos de conductas de violencia sexual, entre ellas el hostigamiento sexual. Pero el consentimiento tiene que ser afirmativo, tiene que ser consciente y tiene que ser voluntario. Y la falta de protesta o resistencia no va a significar consentimiento, tampoco el silencio.
El consentimiento debe darse también durante, en el caso, por ejemplo, de las actividades del acto sexual, en el caso cuando examinan temas de violación sexual, se habla y se dice que el consentimiento debe darse durante el acto sexual y puede revocarse en cualquier momento. Pero en general el consentimiento, la existencia de una relación entre personas involucradas o el pasado de las relaciones que hayan tenido esas personas antes, no debe ser tomado por sí solo como un indicador de consentimiento. Eso tiene que estar muy claro. Acá no se va a evaluar la intención de la persona hostigadora, como se habrán dado cuenta. No importa si tuvo o no intención. Acá se mira a la persona hostigada y si ésta consintió o no el acto, la conducta. Ahora, esto es importante, que puede crear, que puede que sí, puede que no. Puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede que sí o puede que no, afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole, ¿ya? Y acá es más importante, los otros dos últimos también, que es donde mucha gente tiende a confundirse, ¿no? Para configurar el hostigamiento sexual, y la norma es clara, no se requiere acreditar reiterancia en la conducta. Evidentemente, una conducta reiterada puede ser un elemento indiciario, pero no va a ser un requisito. Basta probar que la conducta se produjo una sola vez. Y esto ha causado mucha confusión porque sí, por ejemplo, en el ámbito educativo, universitario, hemos recibido situaciones antes, mucho antes del reglamento del 2019. Se pensaba, había un alumno que hostigaba a las chicas, o sea, le hacía tocamientos indebidos a las chicas en la fiesta, pero las tocaba a distintas chicas, ¿no? Y como solo lo había hecho una vez, esta universidad, si mal no recuerdo, no procedió a ninguna sanción porque tenía que ser reiterado contra la misma persona. O sea, él podía tocar a todas, pero como no había repetido, entonces no es hostigamiento. Evidente, y como la norma es tan clara, no se acredita el rechazo ni la reiterancia. Tampoco es necesario el rechazo expreso de la víctima. O sea, no tiene que decirte, no, por favor, no. Ahora, y es importante decirlo también, que esta manifestación de violencia, esta conducta, se presenta con independencia de la jerarquía, ¿no? Es muy común pensar de que el hostigadora tiene que ser la jefe o la jefa, y la hostigada tiene que ser la asistente, o la secretaria, o la asistente, ¿no? No, es independiente de la jerarquía, es más, hay casos de hostigamiento entre pares, que son los más comunes, también puede ser entre asistente a jefe, jefa, y así. Asimismo, tampoco, mejor dicho, si no importa si el acto se produjo dentro del centro, en ese caso, dentro del centro de trabajo, o fuera de él, o dentro del horario laboral, o fuera del horario laboral. La idea es que la conducta se haga realizado con ocasión del trabajo, con ocasión del empleo. ¿Y qué más? Y como mencionaba, el hostigamiento sexual se produce a través y generalmente con uso de las nuevas tecnologías, y mayor aún en el marco de la pandemia, donde muchos quizás de nosotros hacemos uso del trabajo remoto, ¿no? Y como les decía, es una conducta de hostigamiento sexual que se ve por la vía administrativa, la vía disciplinaria. También puede configurar un delito de acoso sexual, tiene que cumplir ahí el tipo penal. Y eso es muy importante porque si la entidad que recibe la denuncia o la queja de la persona hostigada, en el marco del procedimiento, y esto lo va a decir Edison también más adelante, pero me gustaría mencionarlo, si en el marco del procedimiento evalúa que hay indicios, elementos para que se haya cometido un acto delictivo, tienen la obligación, no es que puede, tienen la obligación de poner en conocimiento estos hechos de las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público. A ver, ya. Algunas de estas manifestaciones, ¿no? La ley lo dice. Nuevamente, no se trata de una lista cerrada, no son únicamente esas conductas, pero son las más comunes que la ley ha mencionado para que tomen en consideración, ¿no? Por ejemplo, promesa, tanto implícita como expresa, a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales. Amenazas, ¿no? Se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada, nuevamente importante el tema del no deseado, que atente o agravie su dignidad. El uso de términos de naturaleza sexual o sexista, hemos visto el tema usando expresiones homofóbicas o expresiones sexistas contra sus compañeras, compañeros de trabajo, los gestos también, proposiciones sexuales, a través de cualquier medio, o imágenes de contenido sexual que resultan insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. También tenemos los acercamientos corporales, los roces, que son los más comunes, ciertamente, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual. Bueno, más comunes antes de la pandemia, ¿no?
el trato ofensivo o hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo. Hubo un caso de hostigamiento que nos llegó también al MIN para conocimiento, que era el tema de un jefe que no derivaba trabajo a las mujeres porque realmente, sinceramente, las menospreciaba, no lo decía, las mujeres no hacen eso, no sirven para eso, no lo decía, en ningún momento lo dijo explícitamente, pero las compañeras y la denunciante en cuestión, las denunciantes, fueron un grupo de denunciantes, se dieron cuenta de que ellas las dejaban, o sea, eran todas especialistas legales y las mandaban a hacer pues cuestiones de carpeta todo el tiempo, mientras que los hombres se reunían en la sala de reuniones y hablaban de política a ellos y les derivaban informes jurídicos y cosas así. Y como señala el literal F, que es muy importante, otras conductas que encajen en el concepto que hemos hablado hace unos minutos, ¿no? Nuevamente, no se trata de una lista cerrada, es una lista totalmente abierta. Como habíamos dicho, puede ser con contacto físico, tocamientos no consentidos, roces no consentidos, la violación sexual. Esto es una forma de violencia sexual. Y sin contacto físico, que puede ser verbal, comentarios no consentidos, puede ser no verbal como la exposición a la desnudez. Ha sucedido también, nos han informado de casos de que están en un... ambos acuerdan una reunión por Zoom o por Meet y la persona aparece desnuda en el otro lado, evidentemente sin ningún consentimiento, ni ha sido una conducta, una exhibición, una exposición no deseada, y también no verbal como las miradas lascivas. Y creo que esta es ya, penúltima lámina, y acá termino, pero creo que es importante entender dos cosas, y Edison lo va a mencionar. Entender que este procedimiento de hostigamiento sexual en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, es importante el principio de no revictimización, ¿no? ¿Qué significa? No hacer que las personas pues revivan la situación en realidad de manera innecesaria, ¿no? No es posible que a la víctima se le esté tomando todo el tiempo la declaración, o incluso le hagan preguntas sobre su actividad sexual, sobre su pasado, o sea, nada que tenga que ver con lo que importa, ¿no? Evaluar si se configuró o no la conducta sexual o sexista en materia de sanción. No, si te pones a pensar, te pones a preguntar, oye, pero tú saliste con él hace tiempo, o esto, lo otro, o también este tema de juzgarla, no, oye, pero si tú sabías para qué seguías trabajando para él y te había renunciado, o te había pedido que te cambien, te roten el lugar, o incluso el careo. Y ha habido casos en que las víctimas han sido expuestas frente a sus agresores para que hagan esta especie ahí en ese momento como que ahí se junten, se arreglen entre ellos, ¿no? También está esta otra idea. Y también es importante en este procedimiento, y lo va a decir mi colega más adelante, es que este procedimiento se activa a solicitud de parte, o sea, de la persona, a la víctima, pero también se puede activar de oficio, es decir, si la entidad ve, tiene información, indicios de que se está cometiendo una conducta sexual, conoce, tiene que iniciar, y de hecho se le pide una conducta muy oficiosa, o sea, tiene que iniciar y también recolectar las pruebas para ellos mismos poder determinar si es que hubo hostigamiento sexual o no. Y también, y lo más importante, es que también lo pueden iniciar terceros, testigos que han podido observar y ver que una persona está sufriendo de conducta, de hostigamiento, perdón, sexual, o que un compañero ha ejercido hostigamiento sexual, sea bajo la modalidad de conducta sexual, conducta sexual, perdón, o conducta sexista, y también puede iniciar su queja y denuncia ante la Oficina de Recursos Humanos, básicamente la que haga sus veces, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque todo este procedimiento de que va a hablar Edison a continuación, hay un enfoque muy importante de este procedimiento, es un enfoque centrado en la víctima. ¿Y qué quiere decir un enfoque centrado en la víctima? Que la víctima tiene derecho a pues, someter su denuncia y también a que se le puedan aplicar medidas de protección. Ya Edison va a hablar cuáles van a hacer. También a que su declaración sea también hábil, o sea factible, pasible, perdón, de desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la declaración de la víctima es fundamental en el procedimiento disciplinario. En la medida que el hostigamiento, evidentemente, ocurre con frecuencia en contextos de clandestinidad y ocultamiento, en el que la única testigo pues, de los hechos va a ser la persona hostigada y el hostigador no va a haber más testigos que ellos. Entonces, y esto como lo pueden ver, lo dice el reglamento de la ley 30364, pero también hay un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 02-2005 CJ 2016, de la Corte Suprema, en la que establece
que la declaración de la agraviada, lo dice tal textualmente, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando se adviertan tres cosas, tres garantías de certeza. La ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿qué quiere decir? Que no haya animadversión de la persona denunciante con el denunciado, ¿no? Segundo, verosimilitud. Eso quiere decir que también la entidad, en este caso, el recurso humano, la que da sus veces, tiene que también tener pruebas periféricas, ¿no? Que doten de verosimilitud a los hechos denunciados. Por ejemplo, si la víctima, evidentemente, hasta te dice, tal persona me hostigó en su oficina tal día, en el caso que ocurra en la oficina, la entidad tiene la posibilidad de pedir las cámaras de la oficina o interrogar a testigos o personas para al menos, si no se va a ver qué pasó en la oficina, pero se puede ver quizás que en el pasadizo de la oficina está pasando esto o aquello, ¿no? Y también, por último, la persistencia en la incriminación, ¿no? Evidentemente que la declaración sea, o sea, la víctima se reafirme de los hechos todo el tiempo, ¿no? No hablemos tanto de que no haya contradicción, porque a veces, dependiendo del impacto de la situación, no siempre la víctima te va a contar como, te va a contar lo que ha pasado como si te contara un libro, ¿no? Donde te va a contar, mira, empezó así la historia y terminó así. Hay toda una evaluación. Y evidentemente algo muy importante que se puede también acompañar es el informe psicológico, porque en el que el especialista va a poder decir el impacto que ha tenido esta situación en la salud mental de la persona y salud física también, de la que veníamos hablando. Y creo con eso, ya, es importante finalizar esta exposición diciendo que tanto hombres como mujeres pueden ser objeto, pueden ser víctimas de hostigamiento sexual. Definitivamente en la mayoría de los casos van a ser mujeres o personas no heterosexuales o personas trans, porque es este marco de la jerarquía en donde los subordinados van a ser ciertos cuerpos, ciertas personas, necesariamente, ¿no? Por eso dice, si unos estudios ponen de relieve que la mayoría son mujeres, la investigación muestra que el tipo de mujer que está en una situación de mayor vulnerabilidad es la mujer joven, eso no es siempre, pero los estudios dicen eso, económicamente dependiente, soltero, divorciada y con estatus de inmigrante. Y evidentemente con los que sufren mayor acoso, por el tema de estas conductas homofóbicas que suelen recibir son los jóvenes homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. Pero eso es algo que sale mayormente de los estudios, pero no son las únicas personas. Y con eso termino mi presentación. Y sí, aquí. Y ya le doy pase a mi compañero Edinson. Muchísimas gracias. Voy a ver tus preguntas para luego poder responderlas. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bien, ahora que ha culminado la exposición por parte del Ministerio de la Mujer, quiero por favor invocarles. En el chat he compartido el enlace del registro de asistencia. Por favor, ya. Necesito que por favor vayan ingresando y se puedan registrar su asistencia, lean correctamente las preguntas que ahí les contestan y puedan ahí registrar su asistencia. Ya me ha ocurrido muchas veces en algunas entidades en la columna donde se debe registrar, por ejemplo, el nombre de la entidad, colocan sus nombres, sus apellidos y nombres. ¿Ok? Por eso es importante que por favor puedan visualizar la pregunta. Por otro lado, les invoco a que puedan colocar sus preguntas a través del mismo aplicativo del Zoom que le permite colocar preguntas y pasar a responderlas los últimos 20 minutos de la exposición. ¿Ok? Pues bien, conmigo, a ver, les voy a compartir mi pantalla de una vez. Permítame, por favor. Y poder ver la presentación que corresponde a mi persona. Bien, a ver. Bien, creo que todos estamos visualizando mi pantalla correctamente y lo que conmigo vamos a ver a continuación es la prevención y atención del hostigamiento sexual en las entidades públicas. Y esto específicamente basado en los lineamientos para la prevención, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las entidades públicas, el cual ha sido aprobado por resolución de Presidencia Ejecutiva 144. Estos lineamientos sirven de una guía referente tanto para las oficinas de recursos humanos y Secretaría Técnica sobre cómo deben
desde prevenir, atender, investigar y sancionar los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Y también le resulta muy útil a los servidores y servidoras en general porque le va a permitir saber de qué manera pueden solicitar o establecer algún tipo de denuncia en el ámbito ante algún tipo de situación de hostigamiento sexual en las entidades públicas. ¿Ok? Veamos entonces a continuación. Para esto ya hay algunos lineamientos que hemos tenido previamente en este caso, que ya lo ha ido aquí mencionando. Por un lado, nosotros tenemos el Procedimiento General de Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual, ¿no? El cual está orientado a poder proteger a la víctima durante todo el desarrollo y sancionar a la persona, en este caso, que realiza actos de hostigamiento sexual. ¿Buscando qué? Lo que se debe buscar durante todo el proceso de investigación es que ésta sea reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz. Por su lado, o por parte de Servir, lo que nosotros habíamos visto es que ya los lineamientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción buscan prevenir y sancionar los casos de hostigamiento sexual en las entidades públicas. ¿Y qué es lo que va a buscar? Brindar pues un ambiente laboral seguro, digno y libre de violencia que promueve el desarrollo integral de los servidores y las servidoras. Para esto es importante tener en cuenta una de las estadísticas en el 2019 sobre cómo estamos. De manera general, según el Instituto Nacional de Estadística, que aplicó una encuesta nacional sobre relaciones sociales en el 2019, el 52.7% de encuestados manifestó que una mujer debe cumplir el rol de madre y esposa después de sus sueños. Por otro lado, el 27.2% manifestó de que si una mujer falta el respeto a su esposo o pareja, merece castigo. También seguimos teniendo estos números como que el 18.6% afirmó en esta encuesta que el varón cela a su esposa o pareja porque así demuestra que la ama. Y seguimos con un alarmante 31.1% que cree que una mujer que se viste provocativamente está buscando que la acosen sexualmente. ¿Ok? Nos comenzamos a dar cuenta de algunos indicadores que realmente nos damos cuenta que siguen persistiendo este tipo de problemas a nivel de nuestra sociedad. Y por ende también se presentan en las entidades públicas. Sigamos viendo. Hay una encuesta del 2018 sobre equidad de género, acoso sexual y violencia a nivel mundial, donde el Perú se ubica en segundo lugar. Y este segundo lugar es porque el 41% de las mujeres encuestadas afirmó haber sufrido acoso sexual en el último año. De este número, tenemos un 14% que sufrió este acoso sexual en el trabajo. Sigamos viendo más estadísticas que creo que reflejan y argumentan de qué es lo que está pasando respecto a hostigamiento sexual en general y también en las entidades públicas. Hay otra encuesta que se hizo a través de Ipsos, Percepciones Equivocadas sobre Igualdad en el Mundo, donde nos dice aquí que el Perú, Malasia, Turquía y más de la mitad de personas aseguraron que el acoso sexual es el mayor problema que enfrentan las mujeres. Entonces, aquí ubicamos que, por ejemplo, el Perú está prácticamente entre los tres países, está dentro de los tres países que sufren o tienen como mayor problema el acoso sexual en la entidad pública. ¿Y qué manifestaciones del ámbito sexual se han podido observar a partir de una encuesta también sobre equidad de género en el 2019? Se planteó una pregunta en la cual contestaron solamente mujeres. Y les preguntaron si alguna vez le ha pasado alguna de las siguientes situaciones por parte de un compañero de trabajo o un superior. Encontramos que, por ejemplo, el 45% de mujeres que han sido encuestadas manifestaron que recibieron comentarios o bromas en doble sentido, seguido de un 26% de mujeres que confirmaron que recibieron comentarios sobre su aspecto físico. Tenemos un 9% de estas mujeres que han sido encuestadas que han afirmado
haber sufrido tocamientos de carácter sexual. Y un 7% que también ha manifestado que ha recibido comunicaciones con connotación sexual o les han insistido a salir o tener relaciones sexuales. Por último, también tenemos un alarmante 6% sobre que mujeres han recibido comentarios intrusivos sobre su orientación sexual. Entonces, el marco normativo, un poco para poder tenerlo en cuenta en general, yo que soy profesional de recursos humanos o soy de Secretaría Técnico, servidor en general, debo tener en cuenta este marco normativo. Por un lado, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, la Resolución de Presidencia Ejecutiva 150, que ya establece el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley 30057, y además, la resolución de presidencia ejecutiva número 144-2019, que habla acerca de los lineamientos de los cuales se desglosa esta exposición. Para eso, por favor, los invito a que puedan levantar un poco el volumen de sus audios y vamos a ver brevemente algunos mitos, pero reflejado en videos, estos mitos sobre el hostigamiento sexual. Mientras va cargando, por favor, les voy haciendo recordar que es importante que hayan registrado su asistencia. Ya, en estos momentos vamos a poder cargar algunos videos que me gustaría mostrarles el día de hoy. Vamos a visualizarlo aquí. Mejor directamente del enlace. ¿Y bonita? ¿Tienes lo que te pedí? Sí, señor. Solo falta pegar los cuadros al documento. No estoy apurado, ¿eh? Yo podría quedarme así todo el día. Ay, señor. Tranquila. ¿Qué pasa? Es solo una broma. No exageres. Estás muy sensible, ¿no? Necesito el informe ya. Más bien, cuida tu chamba. Esto sí es acoso sexual. Cualquier conducta sexual desagradable, ofensiva o indeseada que afecte o intimide a la persona que lo sufre es considerada acoso sexual. Hagamos de nuestro entorno laboral un lugar propicio para el desarrollo de todos. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. El Perú primero. Bien, vamos a visualizar otro de los videos que también he preparado para todos los presentes y poder seguir viendo brevemente algunas manifestaciones sobre conductas de hostigamiento sexual. Chicas, ¿saben lo que ha pasado? Ay, amiga, ¿qué pasó? El manganzón de Daniel ha presentado una denuncia en recursos humanos contra mí por hostigamiento. ¿Qué? ¿Y por qué, amiga? Por acoso sexual. Está loco. No sé qué le pasa a ese hombre. ¿Y tú que querías salir con él? Mira, yo a él le invito a salir, le hacía bromas, lo piropeo. Pero acoso sexual. Está loco. ¿Cómo lo voy a estar acosando? Debería estar agradecido de que una mujer le diga estas cosas. Ay, si él es hombre, ¿de qué acoso habla? Y además yo lo conozco hace más de medio año. Si él cree que lo estaba acosando, me hubiera denunciado hace tiempo, ¿no? ¿Por qué ha esperado tanto tiempo para denunciarme? Entonces seguro que le gustaba y ahora no sé, se ha vuelto loco. Eso es mentira. Nunca es tarde para denunciar. El acoso sexual afecta los derechos fundamentales de las personas, como la dignidad humana, la integridad personal, el derecho a la no discriminación por motivos de género, entre otros. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. El Perú primero. Bien, tenemos aquí un enlace más. Es importante, Servir tiene a disposición todos estos videos que es de uso para todas las entidades. Chicas, ¿saben lo que ha pasado? Ay, amiga, ¿qué pasó?
A ver, permítame. Este sería el enlace. Señor Vázquez, buenos días. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Señor Vázquez, he venido a hablar con usted porque no quiero ir a hacer problemas a recursos humanos. Claro, pues la idea es no hacer quedar mal a nuestra área, ¿no? Señor Vázquez, quiero que hable con Ramírez. Estoy cansada de su hostigamiento. Quítale la habla, pues. No le hables. Tu trabajo no tiene nada que ver con él. Pero me sigue, me busca, me quiere agarrar la mano, me pregunta cosas personales. Esto ya es acoso sexual. ¿Acoso sexual? Sí, señor, acoso sexual. Me invita a salir. Yo ya le he dicho que no me hable así, que eso me incomoda. Mirta, no te pases, pues. ¿Acoso sexual? ¿A tu edad? ¿Qué quiere decir con eso, señor? No te vayas a ofender, Mirta, pero acosan a las jóvenes, atractivas, chiquillas, Esto es mentira. Cualquier persona puede sufrir hostigamiento sexual sin importar la edad, sexo o aspecto físico. El hostigamiento atenta contra el derecho de las personas a trabajar en un ambiente seguro. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. El Perú primero. Ok, y veamos aquí el último video que también he puesto como propósito, pues presentárselos el día de hoy. Buenos días. Hola, Daniel. ¿Qué novedades? Señor Vázquez, hemos recibido una denuncia por parte de su asistente acusándolo de acoso sexual. ¿Cómo? Sí. Es una denuncia presentada a Recursos Humanos. No, que no se pase, pues está equivocada esta niña. No, está loca. Pero si aquí no pasa nada. Por favor. Bueno, la denuncia ya está en trámite. Y usted puede presentar sus descargos en la Secretaría Técnica. Daniel, aquí todo el mundo me conoce. Saben cómo soy, saben que yo a veces pues, les hago bromas a las chicas, pero hostigamiento, acoso sexual, que no se pase, pues. No, está muy equivocada esta chiquita. Presente sus descargos por escrito, por favor. Espera. Venganza. ¿No te das cuenta? Esta niña cree que yo tengo la culpa de que no la hayan promovido. Está clarísimo. Es una venganza. Esto es mentira. Muchos hombres acusan a sus víctimas de venganza en su intento de restar valor a las denuncias por su mal comportamiento. Respetemos a los demás. Basta de acoso sexual laboral. Perfecto, vamos a continuar con la presentación. Como les comento, es que estos videos se encuentran a disposición de todas las entidades públicas. Al final, igual les voy a brindar toda la web correspondiente para que puedan ingresar sin mayores dificultades. ¿Ok? Hemos visto algunos mitos respecto a este tema. Los invito más bien a que puedan ir formulando todas sus preguntas, todas sus dudas a través del aplicativo Zoom, en este caso, preguntas y respuestas, o en todo caso a través del chat, que al final los últimos 20 minutos nos vamos a encargar de poder responderlas. ¿Ok? Bien, veamos entonces cuáles son las responsabilidades que establecen estos lineamientos. Es importante que todos los servidores y servidoras conozcan cuáles son las responsabilidades por parte de Servir. Y en este caso, Servir específicamente se va a encargar de atender, acompañar y orientar a los denunciantes sobre cuáles son los mecanismos para realizar una denuncia en hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Ok? Por otro lado, va a asistir técnicamente a las oficinas de recursos humanos o a la que hagan sus veces sobre cómo deben activar estos protocolos de atención en el caso tomen conocimiento de algún tipo de denuncia por el caso de hostigamiento sexual en el trabajo. Va a permitir que estas entidades, en todo caso, puedan activar estos mecanismos de atención, estos protocolos, ni bien tengan conocimiento de algún tipo de denuncia. Y por ende también va a supervisar que las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces cumplan con el procedimiento de hostigamiento sexual en el trabajo. Por su parte, el rol de los funcionarios está en la de liderar la implementación de estos lineamientos de hostigamiento sexual en el trabajo.
Y ahora, para tener conocimiento, también más adelante les voy a plantear cuáles son aquellas responsabilidades a cargo de las oficinas de recursos humanos específicamente, y es producto de la siguiente lámina. La Secretaría Técnica es quien recibe también la denuncia, inicia la investigación preliminar, continúa con toda la denuncia hasta tener pues una conclusión producto de esta misma denuncia. En el caso de que la situación de hostigamiento sexual en el trabajo se desarrolle para modalidades formativas, es decir, se recibe de algún tipo de practicante, se formará un comité de investigación quien va a hacer las veces de Secretaría Técnica. ¿Ok? Y este comité de investigación va a estar conformado por el representante de recursos humanos, otro miembro del representante de recursos humanos y alguien de la unidad orgánica de la misma persona que está realizando la denuncia. Y finalmente los servidores civiles o personas que están bajo modalidades formativas tienen a su vez la responsabilidad de cumplir con estos lineamientos que también, dicho sea de paso, se establecen o se colocan en el contrato de cada uno de nosotros. Pasamos a ver cuáles son aquellas responsabilidades que resultan para recursos humanos, que eso es importantísimo, ¿no? Recursos humanos tiene que ejecutar un diagnóstico anual para que pueda saber cuál es la situación sobre los casos de hostigamiento sexual en la entidad. Por ende, a partir de que va a conocer cuál es la situación, va a poder plantear qué acciones o actividades de prevención puede realizar en materia de hostigamiento sexual, o en materia de prevención del hostigamiento sexual en el trabajo. Es importante aquí mencionar que las preguntas para realizar el diagnóstico anual pueden ser realizadas como parte de la encuesta de clima laboral. Por ende, es importantísimo que en este caso se guarde la confidencialidad del caso. Por otro lado, Recursos Humanos también tiene la responsabilidad de atender las denuncias y brindar orientación. Es decir, qué es lo que debe hacer en este caso la persona o la presunta víctima de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Ok? Informarle, digamos que una vez de tomada de conocimiento la denuncia, qué es lo que va a hacer, en cuánto tiempo le va a informar a Secretaría Técnica, qué canales pone a su disposición, que dicho sea de paso va con la tercera responsabilidad. Recursos Humanos tiene un plazo determinado para poder poner a disposición canales de atención física y psicológica. Por eso es importante que la entidad conozca e identifique qué entidades pueden brindar este soporte de atención física y psicológica a las presuntas víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo. Recursos Humanos tiene la responsabilidad también de dictar medidas de protección. Y esta medida de protección, que ya vamos a ver, que son 3 días hábiles para poder ponerlo como medida de protección, aparte a la presunta víctima en este caso, puede ser, por ejemplo, rotar al presunto hostigador de entidad, rotarlo del área o del equipo donde están trabajando, por ejemplo, ¿no? Puede suspenderlo también. Puede suspenderlo, esta también vendría a ser una medida también de protección. Puede rotar también a la presunta víctima, puede rotar de área a la presunta víctima, siempre y cuando esta pueda ser solicitada por la presunta víctima. Va a informar semestralmente a Servir a través de una plataforma que Servir ha puesto a disposición de las entidades, en el cual colocan cuál es el estado de las denuncias que han recibido la entidad pública. Y por ende, pues va a registrar en el registro de las sanciones cuál ha sido producto de la investigación final. Cuál es aquella sanción administrativa, en todo caso, que ha llegado a la Secretaría Técnica. ¿Ok? Los invitamos, por favor, recalco, para que puedan colocar sus preguntas por preguntas y respuestas, o si no, a través del chat. Bien, en esa línea, solamente algo muy breve, que ya lo había mencionado Pamela muy bien. El hostigamiento sexual se configura, pues, es una forma de violencia que se va a configurar a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, y recalco aquí, no deseada, que va a tener o va a crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, en este caso, y por ende también nos damos cuenta que va a afectar el desenvolvimiento laboral o de cualquier otra índole en la víctima. ¿Esto qué significa? Que el rendimiento
del servidor o servidora se va a ver perjudicado como producto de este tipo de situaciones de hostigamiento sexual en el trabajo. Por eso resulta importantísimo que Recursos Humanos asuma su responsabilidad y pueda atender este tipo de casos. Finalmente, esto tiene mucha correlación. Si yo en la entidad, en mi área, en mi equipo, tengo un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, va a terminar pues dañando físicamente, psicológicamente a la presunta víctima. ¿Entre quiénes puede incurrir estos casos de hostigamiento sexual en el trabajo? Puede incurrir entre servidores que laboran en una misma entidad. Pueden tener, regímenes laborales iguales o regímenes laborales distintos, pero son servidores que laboran en una misma entidad. Puede ocurrir también entre servidores que laboran en una misma entidad, pero con empleadores distintos. No se distingue aquel empleador, en todo caso, si es algún otro tercero. Solamente se refiere que ocurre entre servidores que laboran en una misma entidad, pero con empleadores distintos. Ojo, y acaba con lo antecedido. Esto también puede ocurrir entre personas que no tienen vínculo laboral con la entidad, pero que prestan servicios físicamente en las instalaciones. También existe o puede ocurrir entre personas bajo modalidades formativas laborales. Cabe indicar y cabe mencionar que al final igual voy a hacer mención en qué difiere el procedimiento para poder atender un caso de hostigamiento sexual en el trabajo de un servidor y con el procedimiento para atender un caso de hostigamiento sexual cuando se trata pues de personas que están bajo modalidades formativas. ¿Cómo se configura el hostigamiento sexual? Hay dos preguntas importantes que tajantemente los lineamientos también hacen referencia respecto a esto. Para hablar de hostigamiento sexual, ¿tiene que haber reiterancia de la conducta? ¿Tiene que haber rechazo de la conducta? Pues no. No se requiere acreditar que la conducta de quien hostiga sea reiterada, es decir, no se requiere que haya una segunda, tercera o cuarta oportunidad de que la conducta de hostigamiento sexual se repita. Suficiente que sea en una oportunidad y ya se empieza a configurar, ya se configura hostigamiento sexual. Por otro lado, es importante también aquí tajantemente responder que no se requiere que exista un rechazo expreso de la víctima. Basta con que la conducta no haya sido deseada. Muchas veces o en algunas preguntas anteriores, algunos participantes indicaban qué pasa cuando la persona o la presunta víctima no responde o se queda callada en una situación de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿ok? Y algunas personas lo interpretan como que, de que hay aceptación, y no es necesariamente así, ¿ok? Muchas veces la persona que está en una situación de hostigamiento sexual en el trabajo, en este caso, se queda paralizada, hay un daño posiblemente psicológico, inmutado o inmutada en este caso, en el cual pues no le permite pues producir algún tipo de acción, movimiento, al menos en ese momento. Entonces aquí lo tajante es que no se requiere que exista un rechazo expreso de la víctima. Sigamos viendo entonces. ¿De qué manera, y eso es importante también, las entidades pueden prevenir el hostigamiento sexual en el trabajo? Ya lo había mencionado, por ejemplo, y es a través de un diagnóstico anual que hace la Oficina de Recursos Humanos, que ya lo mencioné como parte de las responsabilidades a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. También está una serie de capacitaciones que va a realizar, en este caso, la Oficina de Recursos Humanos. Y por aquí debo hacer referencia a dos temas, ¿no? Por una parte, Recursos Humanos y Secretaría Técnica debe recibir una capacitación especializada en cuanto al procedimiento de hostigamiento sexual en el trabajo. Cómo proceder en este tipo de situaciones. Y por otro lado, la Oficina de Recursos Humanos puede preparar algún tipo de capacitación relacionado a
sensibilización a prevención del hostigamiento sexual en la entidad pública. ¿Ok? También, otra de las acciones para prevenir es la de difusión de la información, y a continuación vamos a ver qué información es la que debe difundir la Oficina de Recursos Humanos y la inclusión de cláusulas en los contratos y convenios a suscribirse. Entonces, ¿qué información forma parte de estas acciones para la prevención del hostigamiento sexual en las entidades públicas? Recursos Humanos puede difundir información sobre cuáles son aquellas manifestaciones del hostigamiento sexual. Ya muchas de ellas, por ejemplo, lo habíamos mencionado, ¿no? Conversaciones de connotación sexual, por ejemplo, promesas quizás a cambio de favores sexuales, etcétera. Todas las manifestaciones del hostigamiento sexual que también los lineamientos ya lo plantean de manera, o ya hacen referencia, en este caso que pueden tomarlo las entidades. ¿Cuáles son los canales de denuncia para que el servidor o servidora se acerque y pueda realizar su denuncia? Es importante que pueda tener en cuenta todo este protocolo de actuación que la entidad puede tener y pone a disposición de las entidades para que sepa a quién debe ir, a recursos humanos, a secretaría técnica o de qué manera fluye pues esta información. También puede informar sobre cuáles son las acciones de Servir, porque recuerda que Servir acompaña a la presunta víctima en este proceso, digamos, para que pueda, acompaña y orienta en este proceso de la realización de su denuncia. Luego también puede presentar aquellos formatos para la presentación de las denuncias que está dentro de los anexos de los lineamientos. Puede identificar, puede hacer referencia a la identificación de los responsables de la Secretaría Técnica y de esta manera pueda saber con qué servidor o servidora de Secretaría Técnica tiene que acercarse para poder realizar su denuncia. Finalmente, puede también desarrollar pues, o difundir información sobre los procesos de investigación y sanción. Es la única información que puede difundir Recursos Humanos, no necesariamente, ¿no? Si Recursos Humanos dentro del diagnóstico que pueda realizar, el diagnóstico igual tiene unas preguntas de referencia, puede agregar y puede aplicar cualquier, difundir información que le pueda resultar útil para poder prevenir el hostigamiento sexual en el trabajo. Y por otro lado, ¿qué es lo que se debe incluir en las cláusulas de los contratos y convenios? Bueno, por parte de las entidades públicas se debe agregar esta cláusula: adoptar medidas de prevención y sancionar los supuestos de hostigamiento sexual que involucren a algún servidor o practicante. Y en caso de los servidores, aquí hace referencia también en nuestro contrato, dice respetar las normas de integridad y ética, así como las referidas al hostigamiento sexual. Sigamos viendo un poco más. Entonces, una vez que recibe la denuncia, ya vamos a ver al final para que tengan el panorama completo de cómo procede finalmente o cómo fluye una denuncia en este caso, es importante de cuáles son las medidas de atención para la víctima en temas de hostigamiento sexual en el trabajo. Lo primero es que hablamos de una responsabilidad de recursos humanos y la que decía es que pone, una vez que recibe la denuncia, pone a disposición aquellos canales de atención para la presunta víctima. En este caso, por ejemplo, puede contactarlos o poner a disposición los centros de emergencia mujer. Puede colocar o puede poner a disposición los centros de atención de salud y los centros de atención del Ministerio de Salud. Y ya las medidas de protección también ya me había adelantado con este tema, y solamente para resaltar, o hacer todo caso un checklist, que como medida de protección, una vez que Recursos Humanos tiene conocimiento de la denuncia, la medida de protección podría ser roto o cambio de lugar al presunto hostigador o hostigadora. Lo puedo suspender temporalmente al presunto hostigador o hostigadora. Puedo hacer la rotación de la presunta víctima siempre que haya una solicitud o alguna otra medida que busque proteger y asegurar el bienestar de la víctima. Entonces, si yo recibo una denuncia de este tipo y en general,
es importante que haya estos tres lineamientos. Confidencialidad durante todo el proceso, de cuál va a ser la comunicación durante todo el procedimiento y cuál es el tratamiento a las personas que denuncian, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque los lineamientos ya establecen un protocolo de actuación para la atención en estos casos, tanto para la atención y entrevista. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que hay algunos parámetros para los entrevistadores o entrevistadoras, que sea en un ambiente privado, sea esto de manera virtual o sea de manera física, el ambiente tiene que ser privado. Tengo que mostrar o escuchar con atención la narración de la persona. Es decir, al momento que yo recibo la denuncia, yo, por ejemplo, responsable de recursos humanos, no puedo estar con algún otro distractor. Es más, puedo avisar a la persona, al secretario o secretaria, avisarle que en estos momentos yo me voy a encontrar ocupado, voy a estar atendiendo, no deseo recibir ninguna otra llamada. ¿Ok? Eso significaría, pues, mostrarle toda la atención a la narración de la persona. Además, resaltar que en todo caso al denunciante o a la denunciante, que en todo momento pues el procedimiento va a ser llevado con discreción y confidencialidad. ¿Qué es lo que debo evitar bajo cualquier circunstancia? Si yo soy la persona que está recibiendo la denuncia, debo evitar opiniones personales respecto a lo sucedido. Por ejemplo, me parece bien, me parece mal, no creo que sea así, no creo que sea cierto, por ejemplo, estás muy mal, no te ves bien, creo que ya estás enfermo, enferma, etc. No puedo emitir opiniones personales respecto a lo sucedido. Yo escucho y muestro atención a la narración de la persona. Y lo que mencionaba anteriormente se relaciona con negar o minimizar la situación narrada del denunciante o la denunciante. Porque si yo comienzo a decir, mira, no creo que esta persona sea capaz, no me parece que sea así, tú estás exagerando, por ejemplo, ya estoy comenzando a minimizar, en este caso, la denuncia por parte de la presunta víctima. Y los dos anteriores definitivamente se relacionan a que lo que debo evitar bajo cualquier circunstancia es cuestionar el relato de la persona. Entonces, ahora, hay una disposición para evitar el archivo de las denuncias por falta de pruebas, ¿ok? En la investigación preliminar, en este caso cuando ya Secretaría Técnica toma conocimiento, es importante lo siguiente, ¿no? Para la generación para la valorización de la declaración de la víctima y esta inicie un indicio razonable para poder iniciar, digamos, en todo caso, la investigación, es importante que pueda existir una mínima corroboración con otras acreditaciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Que haya algún otro dato o circunstancia externa que, a pesar de que pueda ser algo que creemos que sea periférico, pueda pues dar mayor, vaya acompañado pues a la denuncia que está realizando. ¿Y esto qué significa? ¿Qué pruebas puedo yo tener en cuenta? Bueno, en los lineamientos también establecen alguno que otras pruebas, que puede ser desde declaración de testigos, grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, etc. ¿Ok? Y otro de los aspectos necesarios o criterios también necesarios para la investigación preliminar es que haya coherencia y solidez del relato. O sea, que haya uniformidad en la declaración, no ambigüedades. Esto constituye, por ejemplo, a que se puedan detallar, digamos, cuáles son las circunstancias en las cuales ha ocurrido el hostigamiento sexual en el trabajo. Sin embargo, y aquí hago el hincapié, sin embargo, la ausencia de medios probatorios adicionales a la declaración de la víctima en ningún caso justifica que directamente Secretaría Técnica archive el caso. ¿Ok? Vuelvo aquí a resaltar. O sea, la ausencia de los medios probatorios no significa que se archive directamente la investigación preliminar.
Bien, yendo básicamente a la última parte para poder ver todas las preguntas que han manifestado, ¿cuáles son aquellos procedimientos, en este caso, sobre atender las conductas de hostigamiento sexual en el trabajo? Bien, el servidor o servidora, en este caso, puede presentar la denuncia a la Oficina de Recursos Humanos o a Secretaría Técnica de la misma entidad. Si Recursos Humanos recibe la denuncia, en 24 horas debe informar esto a Secretaría Técnica. Si Secretaría Técnica recibe la denuncia, debe informar esto a Recursos Humanos. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que Recursos Humanos tiene conocimiento de la denuncia, dicta las medidas de protección, que ya lo había mencionado, que son 3 días hábiles. Y además pone a disposición los canales de atención médica y psicológica, que también ya lo había mencionado. Por ejemplo, los centros de emergencia mujer. ¿Ok? En un día hábil. Respecto a la Secretaría Técnica, tiene 15 días para poder emitir un informe de precalificación. Y este informe de precalificación puede dar cabida a que se pueda iniciar el procedimiento administrativo disciplinario o declara pues que no da lugar al trámite del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Y qué pasa si inicia el proceso administrativo disciplinario? Bueno, en 24 horas se tendría que, la Secretaría Técnica informa pues al Ministerio Público y o Policía Nacional del Perú y finalmente establece pues una resolución que impone sanción o archivamiento. ¿Ok? Los lineamientos establecen plazos para esta atención, ¿no? En este caso son de 30 días. Si el procedimiento se vuelve complejo, entiendo que podrían ser hasta 45 días. Finalmente, pues, la Secretaría Técnica tiene el deber de poder informar al denunciante cuál ha sido el estado finalmente de toda su denuncia. ¿Y qué pasa con el procedimiento de las personas que están bajo modalidades formativas, practicantes? Bueno, aquí la denuncia va directamente a la Oficina de Recursos Humanos. Como mencioné, la Oficina de Recursos Humanos hay un comité de investigación, quien hace las veces de Secretaría Técnica, como estará conformado este comité por el jefe de ORH, el servidor de ORH y un directivo del mismo equipo, ¿no? Y este comité de investigación tiene 30 días calendarios, de igual manera como en el esquema anterior, para emitir un informe de investigación, ¿no? Solamente que este informe va comunicado al denunciante, puede informar al denunciado y o al denunciante, pero también informa al Ministerio Público o PNP. Pero por su lado, la Oficina de Recursos Humanos, de igual manera que sucede con los servidores y servidoras en general, dicta las medidas de protección en 3 días hábiles y pone a disposición aquellos canales pues, de atención médica y psicológica. Entonces, ¿qué hacer si la denuncia es contra el secretario técnico? Es decir, el secretario técnico de mi entidad tiene, o yo quiero denunciarlo por caso de hostigamiento sexual en el trabajo. Bueno, aquí la autoridad que lo designó debe designar a un secretario técnico suplente para que asuma pues la labor de apoyo en el correspondiente procedimiento. Aquí este es el informe técnico de referencia. ¿Y qué pasa si el acusado es un jefe o ostenta un cargo jerárquico de poder? Bueno, la persona agraviada puede contactarse directamente con Servir, pues como parte de las acciones de supervisión puede solicitar a la ORH cuál es el estado de las denuncias que se han realizado pues en la entidad y qué acciones ha tomado a partir de estas denuncias que ha tenido conocimiento. Finalmente, es importante mencionarles que las entidades públicas, y les había comentado, que dentro de las responsabilidades tienen la responsabilidad de poder informar el estado de sus procesos, el estado de sus atenciones o el estado de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. En ese sentido, Servir ha puesto a disposición una plataforma de reporte de denuncias por hostigamiento sexual. No, en esta plataforma ingresa el responsable de recursos humanos y digamos, quien designa en la entidad y o coloca cuál es el estado de la denuncia. Entonces, señores, servidores, servidoras, quienes nos acompañan, ¿cuáles son los canales de atención?
Por favor, si ustedes desean contactarse con Servir, porque Servir es quien se encarga del proceso de acompañamiento y orientación en cuáles son los mecanismos de atención en hostigamiento sexual, bueno, tienen a su disposición la línea gratuita 0800-124, la opción 2. Y por otro lado, pueden también escribirme al correo estadosinacoso@servir.gov.pe. Esto junto al equipo, ya sea para poder realizar una denuncia o sea porque desean recibir algún tipo de atención y orientación, en este caso, en casos de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Ok? Entonces, repito, pueden escribir a estadosinacoso@servir.gov.pe. Gobierno del Perú.